Que Dios les bendiga, amados hermanos. Feliz domingo 2 de febrero. Es un gustazo saludarlos. Hoy día del Señor, no dejen de asistir a la casa de Dios. Si alguno está por acá en el área de Dallas, Texas, los invito a la iglesia donde yo soy pastor, la primera iglesia bautista de Garland, ubicada en el centro de Garland, no muy lejos de Dallas. Y bueno, somos una comunidad con los brazos abiertos para recibir a cualquiera que quiera visitarnos, escuchar palabra de Dios. Si estás en la Ciudad de México, te invito a la iglesia de mi padre, que también sirvo a la distancia, la iglesia bautista Oreb, ubicada en Coyoacán. Y bueno, si estás en cualquier otra parte del mundo, estoy seguro que hay alguna iglesia de sana doctrina con la que puedes compartir con el cuerpo de Cristo. Si no puedes salir por alguna razón, te invito a que veas alguna de nuestras transmisiones por internet y escuches la palabra de Dios. El punto es que hoy es día del Señor y hay que escuchar su voz. Estamos en nuestro devocional Un Viaje de Fe. Hoy es el día 33 y se titula El Eterno Dios. Vamos a seguir estudiando la historia de Abraham. Hoy vamos a ver una historia muy interesante y vamos a estudiar otro nombre de Dios. En la historia de Abraham se nos dicen varios nombres de Dios en hebreo, todos ellos que comienzan con la palabra El, que es simplemente la palabra Dios en el hebreo, y luego nos dicen una característica de este Dios verdadero. El día de hoy es El Olam, que significa el eterno Dios. Dios es el eterno. Vamos a leer su palabra, vamos a aprender el día de hoy, no sin antes orar. Gracias, Padre, porque tú eres el eterno Dios, el infinito Dios, el que permanece, el que su palabra es constante, el que cumple lo que dice, en quien podemos confiar, una roca sólida para fundar nuestra vida. Gracias porque ese eres tú. Permítenos el día de hoy así fundar nuestra vida en ti, Dios, y gracias por la vida que nos das y la oportunidad de hoy también escuchar tu voz. En el santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén, queridos, vamos a la palabra de Dios. El día de ayer terminamos de estudiar una sección bien importante, probablemente una de las secciones más importantes de la historia de Abraham y Sara, que es nada más y nada menos cuando Dios finalmente les concede un hijo, que era parte de la promesa que Dios les había dado y que habían pasado 25 años yendo y viniendo entre problemas, entre bendiciones, entre fe y falta de fe. Y finalmente Dios cumple su promesa. A pesar de que la fe de Abraham iba arriba y abajo, Dios se mantuvo constante. Y esa es una característica de nuestro Dios. Él es constante. No es como nosotros, mi amado hermano. Tú y yo somos fluctuantes, somos impulsivos. De pronto estamos felices, de pronto estamos tristes. Así somos los seres humanos y de pronto hasta caemos mal, ¿no? Porque de pronto vamos a decirlo así, cada quien asume su responsabilidad en vez de estar criticando a otros. Cada quien reconoce que así somos. De pronto hablamos bien y jijiji, jajaja, ¿cómo te quiero? Y de pronto estamos todos amargados y respondemos feo. Nuestro estado de ánimo cambia hasta con el clima, ¿no? Está el sol y estás bien feliz. Está la lluvia, nublado, estás todo triste y melancólico. Hace frío y te enojas. Así somos los seres humanos, fluctuantes. Pero Dios es constante, no cambia, es fiel siempre. Podemos confiar en Él. No podemos confiar en nosotros mismos. Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Está grave esto, mi amado hermano. El mensaje del mundo el día de hoy es confía en ti mismo, confía en ti, escucha tu corazón, sigue tus deseos. No, mi amado hermano, no hagas eso. ¿Cómo vas a confiar en ti mismo? ¿Cómo vas a confiar en uno que es fluctuante? Somos fluctuantes, no somos de fiar, vamos a ser honestos. No somos de fiar, somos imperfectos. Confía en Dios, que es constante. Confía en Él, pon toda tu confianza en Él y te aseguro, te garantizo victoria, porque Él es fiel, Él es constante. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y eso es lo que aprendió Abraham durante 24 años y finalmente Dios cumplió su palabra. Vamos a leer la siguiente historia, que parece un cambio de tema, ¿no? Lo que vimos es que nace el hijo de Abraham, luego se pelea con su hermano mayor y Dios le dice que expulse a su primer hijo, pero que Dios va a bendecir, que Él va a cuidar de ellos. Abraham lo hace y esto es lo que sigue, esta es la siguiente historia. Versículo 22 del capítulo 21 de Génesis 21,
versículo 22 dice así. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dijo a Abimelech, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos, y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, que es Jehová el Olam. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. ¿Qué tiene que ver esta historia con toda la historia de Abraham? Bueno, sirve de varias maneras. Sirve, primero que nada, para contar lo que pasó, así de sencillo. Esta historia nos cuenta algo que pasó. Segundo, sirve también como una especie de historia bisagra, una especie de historia transición entre que Abraham pasó el momento importante del nacimiento de su hijo, luego Isaac se pelea con Ismael y Abraham tiene que expulsar a Agar y a Ismael, y bueno, ellos tienen su propia crisis en el desierto, pero Dios los bendice. Y el próximo capítulo, o sea, mañana vamos a comenzar a estudiar el clímax de la historia de Abraham. Viene lo más impactante de la historia de Abraham, pero antes de que lleguemos a eso, esta historia nos hace notar que ha pasado el tiempo. Es una historia que nos alarga la historia para que lleguemos al momento principal. Y esta historia tiene enseñanzas en sí misma. Esta historia nos muestra cómo Abraham es un personaje que, aunque Dios ya le dio a su hijo, todavía no tiene todas las promesas de Dios. Todavía no se cumplen todas las promesas de Dios. Ya tiene a su hijo, pero Dios le prometió muchísima descendencia, no solo un hijo. Le prometió tierra, le prometió bendición, le prometió que iba a ser una gran nación y que reyes iban a venir de su descendencia. Y por supuesto que eso todavía no llega. Y ni siquiera lo va a ver Abraham todo. Va a pasar tiempo, van a pasar siglos hasta que se cumpla la promesa. De hecho, en última instancia, la promesa se cumple en Cristo Jesús y en todos aquellos que hemos creído en Él. Y esta historia nos muestra cómo Abraham, aunque Dios le ha prometido esa tierra, Abraham sigue siendo un extranjero. Abraham es un nómada, Abraham no tiene tierra, Abraham no es dueño, no es propietario de ningún pedazo de tierra, anda como errante en el desierto entre gentiles, como exiliado, como forastero, dice la palabra de Dios, en tierra de otros, en este caso en tierra de los filisteos. Y qué interesante, este rey, Abimelech, con el cual ya había tenido un encuentro a Abraham, ¿se acuerdan? Que Abraham le mintió y le dijo que su esposa era su hermana y Abimelech la tomó como esposa y Dios habló con él en sueños. Y este mismo personaje se da cuenta, nota cómo la bendición de Dios se nota y Abimelech sabe que Dios está bendiciendo a Abraham y le dice, oye, hagamos pacto entre tú y yo porque yo sé que Dios te está bendiciendo y yo quiero asegurarme que cuando tú crezcas y Dios te bendiga, vas a estar de mi lado, vas a ser mi amigo y no mi enemigo porque Abimelech, siendo un gentil que no es del pueblo de Dios, se da cuenta que Dios está con Abraham y tiene temor de Dios. Y Abraham acepta el trato, pero también aprovecha para decirle, oye, pero un pozo que yo cavé, me lo robaron tus siervos, diles que me lo regresen. Y Abimelech dice, claro, ¿por qué no me habías dicho antes? Ahorita mismo te lo restituyo. Y le regresó al pozo, hicieron pacto, Abraham le dio 7 corderas y juraron ahí delante de Dios, y por eso le llamaron a ese lugar Beerseba, que significa algo así como el pozo del pacto. Y Abraham plantó un árbol. Eso se hacía en aquella época, era una manera como de hacer un altar de adoración a Dios, para agradecer a Dios e invocar el nombre del Dios eterno. ¿Por qué Dios eterno? Abraham está reconociendo que Dios ha estado con él. Me encanta esto. Pienso que tenemos que hacer esto. Hoy te invito a que hagas esto. Mira el pasado, mira tus últimos 25 años, como hizo Abraham. Si tienes menos de 25, mira tus últimos 20, 15, 10 años.
y date cuenta, amigo, date cuenta, como dice el dicho, de que Dios ha estado contigo. Él ha sido constante, Él ha sido la constante en todas tus victorias. Él te ha acompañado, te ha bendecido. Yo puedo dar fe de eso, En toda mi vida, desde que nací, Dios ha estado conmigo. Él me ha cuidado, me dio una familia, me dio protección, me dio educación, me permitió entregarme a sus pies, me permitió aprender palabra de Dios, me permitió aprender también música con la cual le serví muchos años a Dios, me permitió salir de mi casa, ir a una tierra extranjera, como Abraham. Vine aquí a los Estados Unidos a estudiar, a prepararme para ser un siervo de Dios, y ahora lo estoy haciendo mientras me sigo preparando. Me casé con una mujer hermosa y cuando nos casamos, pues estábamos, la verdad es que sin trabajo, sin muchos medios, pero Dios ha provisto de una manera maravillosa, y he visto la fidelidad de Dios cada año, cada día, cada mes, cada segundo. Yo sé que tú también. Él ha sido el eterno, el constante. 3 enseñanzas nos deja este pasaje que quiero compartir contigo. Número 1, que tu vida dé testimonio del Dios eterno al que sirves. Que tu vida dé testimonio del Dios eterno al que sirves. Abraham vivió de tal manera, recibió la bendición de tal manera, que los pueblos de alrededor lo vieron. Oye, este tiene algo especial. Este tiene la bendición de Dios. Te pregunto, ¿será que pueden decir eso de ti tus vecinos? ¿Será que pueden decir eso de ti tus compañeros de trabajo, de escuela o familiares? Oye, este tiene la bendición de Dios. Por cómo vive, por cómo se comporta, por cómo Dios lo bendice. Te pregunto, ¿cómo sales? ¿Cómo te deja parado esta pregunta? Mi amado hermano, que tu vida dé testimonio, que otros vean que Dios está contigo, que se te note por tu fe, por tu entrega, por tu compromiso, por tu lealtad a Dios. Segunda enseñanza, que tus palabras sean claras y transparentes. ¿Cómo damos testimonio del Dios eterno al que servimos? Con tus palabras. Abraham aprovecha la oportunidad para hablarle de frente a Abimelech. Abraham no hizo justicia por su propia mano, no anduvo chismeando a espaldas de Abimelech con otros, le dijo directo. Y de hecho Abimelech le dijo, ¿por qué no me dijiste antes? Mi amado hermano, así se arreglan las cosas. Un cristiano habla de frente. Un cristiano dice las cosas de frente. En vez de estar chismeando, en vez de hacer justicia por su propia mano, en vez de tomar venganza, habla de manera clara y transparente, sin intenciones ocultas. ¿Cuánta falta hace esta clase de cristianos en los trabajos, en las escuelas, en las iglesias? Porque hasta en las iglesias también de pronto hay chismes y conflictos. Porque no reflejamos con nuestras palabras el Dios eterno al que servimos. Y por último, que tus actos sean de generosidad y honestidad. Abraham termina por darle 7 corderas para decirle gracias, porque has reconocido que este pozo yo lo cavé, hagamos pacto. Te pregunto, ¿tus actos reflejan que eres un hijo de Dios? ¿Tus actos hablan del Dios eterno al que dices servir, en el que dices creer? ¿Qué dicen tus actos de ti o del Dios al que sirves? Que tu vida dé testimonio del Dios al que sirves, que tus palabras sean claras y transparentes, que tus actos sean de generosidad y honestidad, que nuestra vida hable del Dios eterno al que servimos, el Dios constante que nunca nos falla, que siempre está con nosotros. Confiemos en Él, vivamos por Él. Oremos. Gracias, Dios eterno, Dios del cielo, Dios del principio y el final. Señor, tú eres constante, tu palabra permanece para siempre. Señor, tú eres fiel aunque nosotros fallemos. Permítenos reflejar eso, Señor, con nuestra vida, reflejar ese Dios al que servimos, con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestro testimonio, donde quiera que andemos, no solo el domingo en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, en la familia, siempre mostrar con nuestra vida a qué Dios servimos, al Dios eterno y constante. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.